Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días. La semana pasada fuimos testigos de las polémicas del Señor Jesús con los escribas y fariseos, que lo criticaban por no cumplir con los preceptos propios del día sábado. Hoy somos testigos de otra polémica, que tiene como contexto la curación en sábado de un hombre que tenía la mano derecha seca y paralizada, y que se encontraba en la sinagoga escuchando al Señor que enseñaba. Los escribas y fariseos parecen en realidad sus guardaespaldas. Estaban siempre al acecho para ver qué hacía Jesús y tener de qué acusarlo. El acontecimiento de hoy fue en la sinagoga, lugar en donde cada sábado se escuchaba la ley y se aprendía a obedecer a Dios. El hombre de la mano derecha que estaba allí en realidad representa a todo ser humano, representado también por Adán, quien desobedeciendo extendió su mano derecha hacia el árbol para apoderarse de un fruto que no le pertenecía, aun cuando, sabemos todos, de todos modos era un don del amor infinito del Señor por nosotros, pero Adán no lo entendió así. Desde ese momento su mano quedó seca y paralizada, cerrada en su egoísmo y en su ambición, incapaz de abrirse al amor, imposibilitada para compartir, muerta, víctima del veneno asesino de la serpiente y de la mentira que inoculó en nosotros una falsa imagen del Dios, de su bondad y de la misericordia. En la Biblia se describen las características esenciales del ser humano mediante 3 órganos: el ojo, el corazón y la mano. El ojo simboliza la inteligencia para descubrir la verdad. El corazón significa la voluntad para desear y amar lo que es bueno. Y la mano, la libertad para obrar siempre de acuerdo al bien. Mediante las manos el ser humano está llamado a cumplir la voluntad de Dios, que como dice San Pablo es siempre buena, agradable y perfecta, como nos enseña la carta a los Romanos. Voluntad que antes ha sido descubierta como tal por el ojo y deseada por el corazón. Esto en condiciones normales, es decir, según el plan original de Dios. Pero con el engaño de la serpiente y la parálisis que produce el egoísmo y el pecado, ahora no podemos ver, desear y hacer la voluntad del Señor, ni adherirnos a sus mandamientos de amarnos como Él nos ha amado. Los escribas y fariseos, como ya lo he hecho notar, estaban al acecho, actuaban como carceleros, observando y custodiando a este hombre que de alguna manera habían enjaulado en sus miradas, en sus juicios. Se asemejaban a los querubines que el Señor colocó en el paraíso, que tenían en sus manos la llama de espada vibrante para evitar la entrada del hombre en el paraíso. Y así era. Los escribas y fariseos estaban allí con la espada afilada de la ley para evitar que quien la incumpliera entrara en el paraíso y encontrara al Padre Celestial, haciendo que Dios fuera totalmente inalcanzable. Pero, centrados en la ley de la que eran celosos guardianes, no se dieron cuenta que en Jesús el Dios inalcanzable se había hecho cercano, y que no es el cumplimiento exacto de la ley lo que permite entrar en relación con Él, sino la aceptación del amor extremo de un Dios que en la cruz se revela como amor infinito, misericordia y ternura para con todos, un don de amor que si lo aceptamos nos capacita para hacer mucho más de aquello que la ley exige. El Señor, viendo a los escribas y fariseos, también representados en ese hombre, pues no solo la mano, sino el corazón se les había secado y paralizado, incapacitándolos para amar. Su mano estaba paralizada para dar vida, pero eso sí, era muy hábil para condenar y para dar muerte. Jesús entonces, conociendo sus pensamientos, primero pone al hombre en el medio. Ellos tenían en el centro la letra de la ley. El Señor coloca en el centro al ser humano, con sus debilidades, pero en el centro. Al fin y al cabo, Él es el motivo de su encarnación. Es a Él a quien vino a salvar, y está dispuesto a todo por conquistarlo para el reino de Dios. Luego les pregunta, ¿qué puedo hacer en sábado? ¿El bien en vez del mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero no encuentra respuesta. La ley, si somos conscientes, fue hecha para hacer el bien, no el mal. Salvar la vida, no destruirla. Con su pregunta va al núcleo mismo de la razón de ser de la ley, que ellos con su legalismo habían perdido. Jesús recuerda que si la ley no es para que hagamos el bien y salvemos la vida, pues no tendría sentido, no debería existir. La ley que no tenga estas características podríamos decir que es una antiley, algo intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Al hombre le pide levantarse, esto es, resucitar, volver a la vida. Luego le dice extiende la mano y al instante ésta quedó totalmente sana.
reconstruida a su estado original. La mano que estaba seca por culpa del pecado y de la mentira de la serpiente, ahora de nuevo está capacitada para el servicio, el amor y las buenas obras. Démosle gracias a Dios, que también el Señor nos permita extender nuestra mano, nuestro corazón, salir de la esclavitud que no nos permite conocerlo a Él, reconocer su amor, asumirlo, vivirlo en nosotros y compartirlo con los demás. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.